Muy buen día, niños de los quintos años de educación básica de la unidad educativa Ibarra. Bienvenidas y bienvenidos a un tema más dentro de nuestro programa Aprendemos Juntos en Casa. El día de hoy vamos a trabajar dentro del área de lengua y literatura con el tema la conversación. Vamos a observar la siguiente animación. Tenemos dos personas que se encuentran intercambiando información. Vamos a ver qué tipo de información están intercambiando. Él le dice: hola Kelly, ¿cómo estás? Muy bien, Ismael, ¿y tú? ¿Qué te parecen las clases del profesor Edwin? Me parece que son muy aburridas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo a veces me duermo en clase. Debemos decírselo para que nos haga jugar. ¿Se lo dices tú? Se lo dices tú. Esta es la conversación que han tenido estas dos personas. ¿Sí? Vamos a analizar esta conversación. Para ello, vamos a responder a las siguientes preguntas. En la animación anterior, ¿quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál será el mensaje? Y hay una diferencia entre dos frases que emitían los chicos en la animación anterior. Una dice, se lo dices tú, y otra dice, se lo dices tú. Observamos que tienen las mismas palabras, es la misma frase, pero tienen diferente intención comunicativa. Necesitamos que ustedes respondan estas preguntitas en una hojita, en un cuadernito, para discutirlas en la clase sincrónica del día de hoy. Muy bien, después de haber visto la animación y de haber analizado la misma, vamos a adentrarnos un poquito más al tema. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es la conversación o qué es una conversación? Una conversación es un diálogo entre dos o más personas, las mismas que intercambian ideas, plantean opiniones y a su vez reciben respuesta. Conversar implica que haya interacción entre quienes participan. ¿Sí? Entonces, lo que queremos indicar aquí es que el rol de los elementos de la comunicación no es simplemente el que habíamos visto en clases anteriores. Es decir, el emisor no se encarga solamente de emitir o de enviar un mensaje, y el receptor no se va a encargar solamente de recibir el mensaje, sino que el emisor, el receptor, quien recibe el mensaje, también está en la facultad, en la oportunidad de emitir un nuevo mensaje de acuerdo al que recibió. Para ello, para explicar un poquito mejor, vamos a continuar con nuestro tema. Recordemos, nosotros habíamos estudiado esta imagen donde nos planteaban los elementos que deben existir en una comunicación. Ahora lo que estamos viendo no es la comunicación, sino la conversación. Vamos a hacer la diferenciación entre una comunicación y una conversación. Nosotros sabíamos que en la comunicación el emisor es la persona que habla o escribe y que envía el mensaje, y el receptor es únicamente la persona que solamente se limita a recibir el mensaje, ya sea a través de la lectura o a través de oír las palabras que emite el emisor. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando no es solamente una comunicación, sino que ya esta comunicación se convierte en una conversación. Pongamos atención. Vamos a analizar la siguiente escena, ¿no? Estamos observando aquí una niña que está viendo la televisión y recibe un mensaje donde le dice que mañana no hay clases. En este caso sí existe comunicación, ¿sí? Porque existe un emisor. El emisor es quien escribió el mensaje y lo transmitió a través del canal que nosotros conocemos, del medio por donde se transmite el mensaje, que en este caso será la televisión. Y existe un receptor, que es la niña que está recibiendo el mensaje. Pero la pregunta, ¿podrá convertirse esta escena en una conversación? Es decir, la niña podrá emitir un nuevo mensaje y la persona que emitió el mensaje de que mañana no hay clases, ¿podrá recibir ese mensaje? No puede recibir. ¿Por qué? Porque hay una limitación en lo que es el canal.
no puede recibir el mensaje que emite la niña. Pues la niña, por ejemplo, pudiera preguntar: ¿por qué mañana no hay clases? Y nadie le va a responder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese mensaje no llegó a su receptor. En este caso, solo habrá comunicación, mas no podrá existir conversación. Ahora, para nosotros poder entender cuándo existe una conversación, debemos tomar en cuenta que para que exista una conversación debe existir el intercambio de información, es decir, que el mensaje vaya de un lugar a otro, es decir, que el receptor pueda convertirse también en emisor y a su vez el emisor en receptor, como lo vamos a explicar en la siguiente animación. Tenemos a nuestro compañero Ismael, a nuestra compañera Kaylee, ¿sí? Y ellos se emiten mensajes simultáneamente. Ismael emitirá un mensaje a Kaylee, entonces en este caso Ismael será el emisor, Kaylee será receptora, pero Kaylee también responde y envía un mensaje a Ismael. Entonces, en este caso Kaylee también se convertirá en emisora o en emisor y Ismael se convertirá en receptor. Entonces, cuando hay este intercambio de información, de opiniones, de inquietudes, existe conversación. Bien, para que quede más claro, ahora con nuestros nuevos conocimientos vamos a analizar más profundamente lo que pasó en la conversación inicial. Recuerden, Ismael le pregunta: hola Kaylee, ¿cómo estás? En este caso, ¿quién es el emisor? El emisor sería Ismael, porque Ismael fue quien envió el mensaje. Por lo tanto, envía el mensaje y Kaylee automáticamente se convierte en receptor. Pero Kaylee también emitió un mensaje y le dice: muy bien Ismael, ¿y tú? En este caso, el emisor será Kaylee, se ha convertido de ser receptor ahora a ser emisor. Y ella envía ese mensaje hacia Ismael. Entonces Ismael, que fue inicialmente el emisor, hoy se convertirá en receptor. Muy bien niños, espero que hayan entendido cuál es la diferencia entre conversación y comunicación y cuáles son los requisitos indispensables para que haya una conversación. ¿Sí? Entonces vamos ya a poder nosotros responder las preguntas que planteamos al inicio. Hay que recordarles niños que si es que hay alguna duda, no se olviden de que ustedes pueden pausar el video, pueden regresar el video y observarlo las veces que sean necesarias. Vamos a responder las preguntas que planteamos al inicio. Recuerden, nosotros habíamos preguntado que de acuerdo a la animación principal, a la animación inicial, debíamos identificar quién es el emisor. Entonces, cuando ya hemos observado la explicación de lo que es una conversación, podemos decir que el emisor en este caso son tanto Kaylee como Ismael, es decir, las dos personas se han convertido en emisores. Por lo tanto, de la misma forma, el receptor deben ser las dos personas, porque las dos personas reciben el mensaje de acuerdo a cómo le envía el emisor. ¿Cuál es el mensaje? Hay diferentes mensajes, ¿sí? De acuerdo a cada expresión, a cada frase que envía el emisor, ese será el mensaje respectivo. Pero aquí hay una preguntita un poquito especial, que nos pregunta: ¿qué diferencia existe entre las dos frases? Hay una frase que dice "se lo dices tú" y otra frase que dice "se lo dices tú". Aparentemente estas dos frases son iguales, pero no es así. Si nosotros vemos, si nosotros observamos, se encuentran escritas entre diferentes tipos de signos, ¿no? La primera son signos de pregunta, es decir, la misma frase realizada en forma de pregunta, que cambia totalmente la intención comunicativa de este texto. Por lo tanto, en este caso, la intención que tiene la persona que emitió este mensaje es de preguntar: ¿se lo dices tú? En cambio, en el otro ejemplo está entre signos de admiración
y la intención cambia. Es la misma frase, pero en este caso se lo podría concebir como una orden o como una disposición, la intención que tuvo la persona al momento de emitir esta frase. Y ella dice, se lo dices tú, como una orden. Esta puede ser la diferencia entre estas dos frases que aparentemente son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces hay que cambiar el tono de voz de acuerdo a la intención que nosotros tengamos cuando vayamos a preguntar y cuando vayamos a dar una orden. Muy bien, chicos, espero que haya sido entendible este video explicativo. Recuerden que reforzaremos este conocimiento un poco más dentro de nuestra clase sincrónica que tendremos hoy en la tarde. Hasta entonces, muchas gracias, buena suerte.